cielos por un pecador, mi Salvador. El precio por mi vida, tu sangre lo pagó. Y solo quiero adorar, solo quiero cantar, mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Y solo en ti confío, mi alma en ti descansará. Y tu presencia aquí es como el aire para mí. Y conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más y más de ti. Me cautivó el rostro de tu gracia que nunca se rindió. Me rescató, me dio un nuevo camino, al Padre me llevó. Y solo quiero adorar, solo quiero cantar, mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Y solo en ti confío, mi alma en ti descansará. Y tu presencia aquí es como el aire para mí. Y conocerte a ti es la razón de mi existir. Y tu presencia aquí es como el aire para mí. Y conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más y más de ti. Conocerte más y más y más y más. Conocerte más y más, más y más. Y conocerte más y más, más y más y más. Y conocerte más y más, más y más. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Y conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más y más de ti.
noches, hermanos, amigos. Bienvenidos a sus cultos de los miércoles, una oración con los pastores y sus invitados. Recuerden también participar de los días jueves, reflexiones de esperanza, y los días domingos, una palabra de edificación espiritual, visitando también, recuerden, nuestras plataformas de Facebook, YouTube e Instagram con John Mind y nuestros jóvenes de Casa de Oración Cristiana Milla 8. Vamos a orar al Señor para pedir, ¿verdad?, su gracia, su bendición. Padre bueno, Padre Dios, en esta noche te agradecemos por la vida, te agradecemos por tu bondad, por tus misericordias. Podemos decir que hasta aquí nos has fortalecido, hasta aquí nos has ayudado. Padre, presentamos este culto, Señor. Que nuestros hermanos puedan, Señor, ser edificados en tu palabra, ser edificados, oh Señor, en medio de la oración, de la intercesión, Señor. Y que sobre todo, Señor, tus oídos estén atentos al clamor de tu pueblo. En el nombre de Jesús, pedimos tu gracia, tu dirección y tu poder para todo lo que vayamos a hacer en estos momentos. En el nombre de Jesús, amén. Estamos sobre un escenario, según segunda de Samuel 11, en donde David pecó contra Dios. Cometió adulterio con las esposas de Urías Eteo. Dios le mandó un mensaje y le dijo, ok, no morirás. Pero quiero decirte que este pecado traerá consecuencias sobre tu vida y tus generaciones. Dios lo perdonó. Claro, Dios lo perdonó, pero las consecuencias iban a surgir. Y en efecto, así fue. El dulce cantor de Israel, el rey de Israel, se encuentra huyendo ahora de su hijo mayor Absalón, que intenta usurpar, quitarle el trono, sin medir consecuencias, incluso hasta matarlo. El reino está en crisis. Quiero hablarles, hermanos, con esta pequeña introducción, que de esta crisis, de esta situación que vivió David, surgió un salmo. Ese salmo nació de la necesidad de un hombre por ser liberado. Un hombre que conocía a Dios, un hombre que amaba a Dios, pero que sus consecuencias por el pecado lo alcanzaron. Pero con todo y David siguió invocando el nombre del Señor y él se acercaba a Dios para esperar por su ayuda, para esperar por su respuesta, para esperar por su salvación, esperar la salvación del Señor para esta situación tan crítica, tan difícil. Varios historiadores coinciden, estudiosos de la palabra. Les repito que este salmo expresa la experiencia de David mientras huía de la mano de su hijo mayor, Absalón. Este salmo que vamos a estudiar en esta noche, con el cual vamos a meditar en esta noche, nos lleva a la comunión con Dios, nos lleva a orar a Dios, al Dios que le dio respuesta a David en medio de su necesidad, de su prueba. Porque no es fácil cuando un hijo se levanta contra ti, cuando tu propio hijo se levanta contra ti. David muestra sus estados de ánimo, su tristeza, su desesperación, y más adelante lo vamos a ver, en sus respectivas facetas. También el Dios que le dio respuesta a David en medio de esta crisis, quiero que sepas que también quiere darte respuesta a ti y a mí en medio de nuestras situaciones espirituales, en nuestros asuntos interiores sin resolver, en nuestras enfermedades físicas.
porque también, hermanos, tenemos que reconocer que nos toca a nuestro cuerpo las enfermedades físicas, pero las más peligrosas, hermanos, son las condiciones espirituales sin resolver y enfermedades espirituales sin presentarle las mismas al Señor. El comentarista bíblico dice que este salmo tiene dos secciones, del versículo 1 al 10, habla de un cántico de acción de gracias por las intervenciones del Señor en el pasado, como Dios libró a David del oso, del león, amén, de Goliat. Pero también tiene una segunda parte, una segunda sección es de una súplica, de un clamor, ¿verdad? La palabra clamor, súplica, llamar, lo vimos, ¿verdad? Miércoles atrás, cuando invocábamos el nombre del Señor. Tema, invocábamos el nombre del Señor. El versículo 13 al 17, ¿verdad? Tiene que ver, repito, con un lamento individual, muy personal, pero con el cual podemos, como hijos de Dios, identificarnos. Cuando necesitemos orar al Señor en medio de nuestras necesidades, angustias, preocupaciones, podemos ir al Salmo 40, que habla de la alabanza por la liberación divina, y podemos, ¿verdad?, identificarnos con David en medio de nuestras situaciones. Este Salmo 40 también tiene relación con el Salmo 70 del 1 al 5 y formaba parte de los salmos compartidos entre las asambleas del pueblo de Israel. Abra su Biblia, acompáñeme. Vamos a leer algunos versículos del Salmo 40. Dice así: Salmo 40, alabanza por la liberación divina. Al músico principal, Salmo de David. Pacientemente esperé a Jehová, y a mí se inclinó y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, dice la palabra del Señor. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando hablamos de lodo cenagoso, hermano, estamos hablando de lodo pesado, ¿verdad? Lodo duro de trabajar para poder librarse de él. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando hablamos de la palabra paciente, nos referimos a pacientemente. Nos referimos a la virtud, hermano, de la paciencia, al valor de la paciencia. Es un elemento fundamental a la hora de esperar en Dios. Y la pregunta es, ¿a cuánto nos ha tocado esperar en Dios? Amén. La paciencia, hermano, debemos desarrollarla. Para poder ir a oración, debemos desarrollar la paciencia. Debemos aprender a depender de Dios. ¿Cómo desarrollamos la paciencia, hermano? A través de muchas pruebas, dice la Biblia, dice la palabra del Señor. La paciencia, hermano, necesitamos acompañarlas de la fe. La Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Dios existe, que Dios es real y que Él es galardonador de los que le buscan. Premia a los que le buscan. Amén. En estos 3 puntos, ¿verdad? Del versículo 1, versículo 2 y versículo 3,
David derrama su alma delante del Señor en acción de gracias. Aquí dice que cuando el Señor le libra de varias situaciones en el pasado, el pueblo de Israel se alegró con David. Es más, llegaron a cantar en ciertos momentos: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. O sea que aquí se cumple la palabra que verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Las hazañas de David llevó al pueblo de Israel a confiar en el Señor. Dice aquí: puso mis pies sobre peña. El Salmo 119, 133 nos dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. En el versículo 5, hermanos, vamos a ver ahora el versículo 5. David sigue adorando al Señor y exalta al Señor y dice: has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas, tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Dios le dio grandes victorias a David. Ya hemos enumerado algunas de ellas. El versículo 6 dice: sacrificio y ofrenda no te agradan, has abierto mis ojos, holocausto y expiación no has demandado. Primera de Samuel 15:22 dice: el obedecer es mejor que los sacrificios. Ese es el 15:22, la parte B. El obedecer es mejor que los sacrificios. El versículo 7 dice: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando hablamos de el rollo del libro, en Deuteronomio 17:16 habla sobre las obligaciones del rey y las responsabilidades que él tenía con relación al pueblo de Israel. Vamos entonces al versículo 11, dice: Jehová, la segunda sección, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden para siempre. En Lamentaciones 3:23, la parte B dice: nuevas son sus misericordias para nosotros cada mañana. El versículo 12: porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la cabeza, la vista, y me han aumentado más, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. A veces las angustias de la vida, tantas preocupaciones, a veces se unen, se juntan todas. Y necesitamos, hermanos, respirar profundo y levantar los ojos a los montes y decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Acordarnos que nuestro socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y David decía: quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. El versículo 16 dice: gócense y alégrense en ti los que te buscan. Él allí muestra que agarró un poquito, ¿verdad?, de respiro y empieza a meditar en que debe gozarse en el Señor. Y digan: gócense en ti los que aman tu gran salvación. Jehová, seas enaltecido. En medio de su prueba, él seguía alabando al Señor. ¿Por qué prueba estás pasando tú hoy, hermano? ¿Por qué prueba estoy pasando yo hoy, hermano? David en el Salmo 16, en el versículo 16 nos invita a gozarnos y alegrarnos en el Señor en medio de nuestra prueba. El versículo 17 dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. Este Salmo 40
y los versículos que hemos tocado nos habla de que Dios se inclina a escuchar nuestra oración. Y me hace recordar otro pasaje de la Biblia que dice, ¿quién soy yo para que tengas de mi memoria? Parafraseando el versículo. ¿Quién somos nosotros para que Dios se acuerde de nosotros? Y cuando vayamos a Él y le pidamos, Él nos sorprenda con un milagro, hermano. El Señor nos ha hecho dignos, somos hijos de Dios, lavados por la sangre del Cordero, y podemos acercarnos a su presencia confiadamente para pedir. En su nombre, con fe, creyendo. Nos invita Dios a creerle a Él, que si nos libró en el pasado, nos puede volver a librar ahora en nuestro presente, porque para Dios no hay nada imposible, y su mano de poder no se ha cortado para bendecir, que Él tiene el poder, y Él es más que suficiente para intervenir hoy en cualquier situación adversa que estemos viviendo. Él es poderoso y Él sigue sentado en su trono. Pero la pregunta que yo le haría a David, y te la hago a ti también. David ahora está en la presencia del Señor, pero yo le hubiera hecho esa pregunta. ¿Cómo estás? ¿Cómo hiciste para esperar en Dios? ¿Cómo lograste aprender a esperar en Dios? Hermano, en medio de la prueba hay dos caminos. O nos rendimos a Dios en oración, o simplemente tomamos la actitud de rendición, de indiferencia, y nos alejamos del Señor. Cuando no venimos a la casa del Señor o nos alejamos del Señor, no fue de la noche a la mañana. Hubo un desprendimiento espiritual entre el Señor y yo, un rompimiento. Y después, poco a poco, nos vamos apartando del Señor. Y de repente ya los hermanos no nos ven en la iglesia. Los hermanos ya de vez en cuando nos llaman, nos preguntan, ya no queremos tomar el teléfono porque sabemos que es el hermano de la iglesia que me está llamando. Pero si tomamos la actitud correcta de David, el Señor nos va a ayudar, hermanos. ¿Cuál es tu actitud a la hora de esperar en Dios? ¿Estás muy desesperado? ¿Estás angustiado? ¿Le reclamas a Dios? Tranquilo, no te preocupes. Dios no se asombra de nuestras reacciones humanas. Es más, Él nos diseñó con emociones. Que a veces nos traicionen es otra cosa. O nosotros nos dejamos llevar por esas emociones que no son correctas para nuestras vidas. Él sabe por lo que estás pasando y Él quiere ayudarte. Hermano, en este momento, con esta palabra en la cual ya hemos meditado, vamos a estar entrando y clamando al Señor, ¿verdad? A decir como dijo David en el Salmo 40, pacientemente esperé al Señor. Amén. Vamos a estar orando por los hermanos que han llamado, que han pedido oración. Amén. En esta hora. Te invito a que te pongas de acuerdo conmigo y levantemos clamor. Padre bueno, Padre Dios, en esta hora te damos gracias por la vida, te damos gracias por tu amor, tú has sido fiel. Tu palabra dice, Señor, que tú herido fuiste por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre ti por tu llaga. Solo bastó una llaga, Señor, ahí esa palabra aparece en singular, y por tu llaga fuimos nosotros curados. Padre, en plena certidumbre de fe, confiando en ti, por los méritos de Cristo, lavados en esta hora con tu sangre preciosa, Señor, venimos a orar por los hermanos. Padre, hay hermanos que están padeciendo cáncer de estómago, de hígado, de próstata, tumores cerebrales, de seno. Padre, pedimos tu intervención sobrenatural. Tu mano de poder, Señor, se pose sobre ellos y tu virtud sanadora y tu compasión, aleluya, sean sobre ellos y reciban, Señor,
lo que ellos están esperando de ti. En el nombre de Jesús, salud. Padre, oramos por los hermanos que están atravesando situaciones de COVID. Oramos, Señor, porque tienen dolores musculares, dolores de cabeza, demás sintomatología, Señor. En el nombre de Jesús pedimos tu gracia, tu intervención divina sobre ellos, Señor. Saca a aquellos que están entubados. Padre, en el nombre de Jesús ya están dando tratamiento, Señor, un poco más oportuno y eficaz, Señor, para sacar a las personas de su crisis. Vitamina C, oh Señor, solución salina. Están mandando antibióticos más acorde a la situación para, oh Señor, controlar todo esto. Están mandando a las personas a vacunar, Señor. Pero por encima de todos estos tratamientos, Señor, estás tú. Tu voluntad, Señor. Te pedimos que tú saques a tu pueblo, Señor, de esta crisis de enfermedad que estamos viviendo a raíz del COVID, Padre, en el nombre de Jesús. Porque tú eres poderoso, Señor, y tú tomas control sobre toda enfermedad en el nombre de Jesús, porque Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Padre, oramos por los hermanos que están presentando diabetes, Señor, que han sufrido preinfartos. Oh Dios del cielo, que tienen los triglicéridos, Señor, altos, presión alta, Señor. Están tomando medicamentos, Señor, en el nombre de Jesús, que esos medicamentos sean eficaces, oportunos, asertivos para la vida de nuestros hermanos en el nombre de Jesús. Hermanos que están esperando operación de cataratas, Señor, por ceguera, en el nombre de Jesús. Tú diste vista al ciego, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú te levantes a favor, Señor, de las personas que tienen crisis con la vista, Señor, y tú les des salud en el nombre de Jesús. Los que han sufrido, Señor, derrame cerebral, problemas, Señor, de su vientre, Señor, las mujeres que quieren dar a luz, oh Dios del cielo, las mujeres que quieren tener bebés, las hermanas, Señor, que no han dado a luz. Padre, en el nombre de Jesús, para ti no hay nada imposible. Tú eres el Dios que abriste el vientre, Señor, de Sara. Eres el Dios que abriste el vientre, Señor, de Ana. Oh Dios, en el pasado, en el presente, tú lo puedes hacer todavía, Señor, en el nombre de Jesús. Por los hermanos que están pasando con dolores en los várices, luxaciones de rodilla, que pronto, Señor, han dicho que tienen que ir a operación, Señor. Siga usted interviniendo de una manera especial, Señor, las personas, hermanos conocidos que se están haciendo diálisis en el nombre de Jesús. Padre, las personas que están pasando por fibromas, taquicardia, cegueras, Padre, productos de alguna operación en el cerebro, Señor, han perdido la vista. En el nombre de Jesús oramos, Padre, por niños, Padre, que han recibido, oh Señor, disparos en sus cuerpos, Señor, producto de la violencia de las pandillas, y han quedado en un hospital. Y están vivos, Señor, por tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, intervenga usted sobre ellos, Padre amado. Padre, te pedimos también por otras peticiones, ahora de tu casa. Oh Dios del cielo, fortalece a los líderes, dale fuerzas espirituales, fuerzas físicas. Oh Dios del cielo, que aquellos hermanos que les están apoyando en el ministerio, Señor, sean de apoyo, de mano derecha, que ellos se sientan apoyados, Señor, en el nombre de Jesús, Dios del cielo. Bendice la obra de sus manos. Bendice a nuestra hermana Zulay, Señor, ella trabaja en la escuela dominical, en recepción. Trabaja también con la brigada de voluntarios. Fortalécela, Señor. Ayúdala, Señor, en el nombre de Jesús, a nuestro hermano Luis, su esposa, nuestro hermano Enrico, su esposa, en el ministerio de matrimonios. A nuestra hermana Karin con los niños, Señor, sigue dándoles sabiduría, gracias, Señor, para compartir tu palabra a esos niños y que esos niños crezcan en sabiduría y en temor tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por la condición espiritual de la iglesia. Fortalece a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdalos a salir, Señor, de cualquier situación no resuelta en su vida espiritual. Ayúdanos a crecer,
oh Señor, espiritualmente, a ser maduros, Señor, a ser responsables delante de ti, Señor, con nuestra vida espiritual en el nombre de Jesús. Oh Dios del cielo, si hay pecado en medio de tu casa, Señor, llévanos, ayúdanos, Señor, a ir al arrepentimiento y a cambiar de camino en el nombre de Jesús. Te glorificamos, te exaltamos, Jesús. Te damos honra, te damos gloria, Señor. Pedimos por los hermanos que están desempleados, Padre, que están pasando por necesidad. Oh Dios del cielo, así como vivió David en el Salmo 40. Oh Dios del cielo, a causa de esta pandemia, Señor, ahora en la actualidad. Padre del cielo, intervenga de una manera especial. Oh Dios del cielo, por Panamá. Oh Dios del cielo, visítanos una vez más, Padre. Acuérdate de nuestro pequeño país, Señor. Visítanos con tu viento santo. Llévate todo, Señor, lo que no te glorifica de nuestro país y haz estorbo para que Panamá sea para Cristo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Padre, te damos gracias por aquellos hermanos que nos han permitido compartir su testimonio. Voy a contarles brevemente el testimonio de nuestro hermano Sánchez. Él tuvo que ser intervenido y nos comparte que en medio de su condición, antes de ser hospitalizado y operado, el cuerpo médico que le asistió en la operación, todos venían hacia él cantando alabanzas y regalándole palabra del Señor y adorando al Señor. Y él se dio cuenta, percibió y sintió que Dios estaba allí con él. Todos los que le asistieron a la operación eran cristianos, la doctora, el enfermero, ¿verdad? Los asistentes, las enfermeras, y él supo que Dios estuvo ahí con él, y él sintió tanto amor de Dios para él y tanta la presencia del Señor, que él nos comentó acerca de este testimonio. Y da gloria y da honra al Señor, y ya está en su casa. Hermanos, Dios es bueno. Gracias por compartir con nosotros en esta noche. Dios me los bendiga. Damos por clausurado el culto de oración en esta noche. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en tu vida paz. Nos vemos. Dios te bendiga.